Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que ha estado resonando fuertemente en las redes sociales y en los medios turcos. Hoy vamos a desentrañar un escándalo que ha puesto patas arriba el corazón de muchos fans, el supuesto engaño de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. El título no miente y créanme, la verdad que ha salido a la luz es bastante jugosa y ha generado un torbellino de emociones. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles de esta controversial historia, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis y, por supuesto, todos los chismecitos jugosos del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La pareja formada por Hande Erçel y Kerem Bürsin se consolidó como una de las favoritas del público turco y, de hecho, internacionalmente. Su química en la serie Senkalkam traspasó la pantalla y conquistó a millones de seguidores que vieron en ellos la personificación del amor ideal. Tras el fin de las grabaciones, su relación se hizo oficial y, desde entonces, eran una constante en las portadas de las revistas y en las tendencias de las redes sociales. Sus viajes juntos, sus muestras de afecto y su aparente complicidad alimentaban la ilusión de sus fans, quienes esperaban ansiosamente noticias sobre su futuro. Sin embargo, como suele suceder en este mundo tan expuesto, la felicidad aparente puede esconder realidades que apenas vislumbramos. Y es precisamente eso lo que parece haber ocurrido en el caso de Hande y Kerem. Los rumores de una crisis, que inicialmente fueron descartados como simples habladurías, empezaron a tomar fuerza. Las redes sociales, ese termómetro infalible de los estados de ánimo colectivos, se inundaron de especulaciones. Los fans más observadores notaron ciertas ausencias, cambios en sus publicaciones y una disminución en la frecuencia con la que compartían momentos juntos. Y ahí es donde entra en juego el tema central de nuestro vídeo de hoy, la supuesta infidelidad de Hande Erçel. Los detalles que han ido saliendo a la luz, y que parecen haber sido confirmados por fuentes cercanas a la pareja, apuntan a que Hande habría tenido un acercamiento con otro hombre mientras aún mantenía su relación con Kerem. Imaginen el revuelo que esto causó. De ser cierto, estaríamos hablando de un quiebre total de la imagen de pareja perfecta que habían proyectado, y de un doloroso desenlace para Kerem, quien siempre se mostró como un novio atento y enamorado. Los primeros indicios de esta supuesta traición surgieron de manera sutil. Se empezó a hablar de un reconocido empresario con el que Hande habría coincidido en varios eventos sociales y profesionales. Las especulaciones iniciales hablaban de una amistad, de contactos laborales, pero con el tiempo, las miradas curiosas y los susurros se tornaron más insistentes. Se comentaba que las citas con este empresario no se limitaban a encuentros públicos, sino que existían encuentros más privados, lejos de los ojos indiscretos de la prensa y, sobre todo, de Kerem. Lo más delicado de este asunto es la aparente premeditación o, al menos, la falta de transparencia de Hande. Según las versiones que circulan, Kerem no tenía conocimiento de la profundidad de esta nueva relación. Esto, de ser cierto, añadiría una capa de decepción y traición a la ya dolorosa situación. Piensen en la confianza que se deposita en una pareja, y cómo un acto de esta naturaleza puede destrozar esa base. Los medios turcos, que no se pierden detalle, comenzaron a investigar y a rastrear las aparatosas ausencias de Hande en momentos clave, o las veces que supuestamente evitaba a Kerem bajo pretextos. Se habla de viajes secretos, de llamadas telefónicas omitidas y de una distancia emocional que se fue haciendo cada vez más palpable. Los paparazzi, siempre al acecho, captaron imágenes de Hande en compañía de este empresario, imágenes que, si bien al principio podían ser ambiguas, con el tiempo empezaron a pintar un cuadro cada vez más claro. Uno de los puntos clave que ha salido a la luz y que ha causado mayor impacto es la manera en que Kerem habría descubierto la verdad. Las teorías son varias, pero una de las más sonadas apunta a un mensaje accidental o a una indiscreción de alguien cercano. Imaginen la escena: un mensaje de texto, un correo electrónico, una fotografía que llega al teléfono de Kerem por error, o que alguien cercano a Hande, por despecho o por sentido de justicia, decidió revelar. La impotencia, la rabia, la tristeza, todas esas emociones debieron desbordarse en ese momento. Otro detalle que ha alimentado el escándalo son las publicaciones de ambos en redes sociales. Si antes compartían momentos de pareja, después de que los rumores empezaran a ganar terreno, sus publicaciones se volvieron más individuales,
casi como si quisieran demostrar que ya no estaban tan unidos. Las indirectas, los mensajes encriptados que sus fans intentaban descifrar, se multiplicaron. Es fascinante cómo las redes sociales se convierten en un campo de batalla para las parejas famosas, donde cada like, cada comentario, cada foto se analiza al milímetro. Y no podemos olvidar la reacción de los fans. La noticia de la supuesta infidelidad ha dividido a la comunidad. Por un lado están los que defienden a Ande alegando que todos tenemos derecho a equivocarnos y a buscar la felicidad. Por otro lado están los defensores acérrimos de Kerem, quienes lo consideran víctima de un engaño y exigen respuestas. La guerra de comentarios en las redes sociales es digna de estudio sociológico. Hemos visto llamados a boicotear las futuras producciones de Ande y también campañas de apoyo incondicional. Las fuentes cercanas a la pareja, que han preferido mantenerse en el anonimato, han sido las encargadas de filtrar la información que ha ido saliendo a la luz. Estas fuentes describen a Ande como una mujer que quizás se sintió atraída por la estabilidad y el poder que este empresario representa, algo que, según algunos, Kerem no podía ofrecerle en la misma medida en ese momento de sus carreras. Sin embargo, otras voces sostienen que la atracción fue puramente personal y emocional, y que Ande, cegada por esta nueva conexión, tomó decisiones equivocadas. En cuanto a Kerem, las mismas fuentes lo describen como un hombre devastado y dolido por la traición. Se dice que intentó comprender, que buscó explicaciones, pero que la verdad, una vez revelada, fue demasiado dura de asimilar. Sus últimas apariciones públicas, según algunos seguidores, denotan una tristeza profunda y una actitud más reservada. Ha habido especulaciones sobre si la ruptura fue amistosa o si hubo una confrontación muy dolorosa. Lo que sí parece claro es que la relación, tal como la conocíamos, ha llegado a su fin, y de una manera que ha conmocionado a muchos. Es importante recordar que hasta ahora, ni Ande Erçel ni Kerem Bürsin han emitido un comunicado oficial confirmando o desmintiendo los rumores de infidelidad. Sin embargo, la ausencia de declaraciones y el aparente distanciamiento público son, para muchos, la prueba más fehaciente de que algo grave ha sucedido. En el mundo del espectáculo, el silencio a veces grita más fuerte que las palabras. La verdad, amigos, en este tipo de situaciones, siempre es un tema complejo y a menudo subjetivo. Lo que para unos es una traición imperdonable, para otros puede ser una simple equivocación o una decisión personal. Lo que sí es innegable es el impacto que esta historia ha tenido en la percepción pública de Ande Erçel y Kerem Bürsin. De ser la pareja ideal, ahora se ven envueltos en un escándalo que los ha puesto en el ojo del huracán. Hemos visto cómo muchos influencers y medios de comunicación han intentado obtener declaraciones de los involucrados, sin éxito. La estrategia de mantenerse en silencio puede ser una forma de proteger su privacidad en estos momentos difíciles, o quizás una manera de evitar alimentar aún más el circo mediático. Analizando la situación, podemos sacar algunas lecciones. En primer lugar, la fragilidad de las relaciones, incluso de las que parecen más sólidas, ante las tentaciones o las insatisfacciones personales. En segundo lugar, la inmediatez y la viralidad de las noticias en la era digital. Un rumor, por pequeño que sea, puede convertirse en una bola de nieve en cuestión de horas. Y finalmente, la dualidad de la fama, por un lado, el amor incondicional de los fans, y por otro, el escrutinio implacable de la prensa y del público. Este escándalo nos recuerda que detrás de las figuras públicas, hay personas con sus propias emociones, sus propias vulnerabilidades y sus propios errores. Aunque es natural sentirnos decepcionados cuando nuestras parejas favoritas pasan por dificultades, es importante recordar que todos somos humanos y que todos estamos sujetos a cometer errores. En definitiva, la verdad sobre el supuesto engaño de Ande Erçel a Kerem Bürsin, aunque no haya sido confirmada oficialmente por los protagonistas, parece estar bastante clara para el público general, basándose en las filtraciones, las ausencias y los cambios en su comportamiento público. Las evidencias apuntan hacia una infidelidad que ha puesto fin a una de las relaciones más queridas del mundo del entretenimiento turco. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, desentrañando uno de los escándalos más comentados del momento. Hemos abordado los rumores, las posibles razones, las reacciones y el impacto que todo esto ha tenido en la pareja. Espero que este análisis les haya resultado intrigante e informativo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo las noticias más relevantes del mundo del espectáculo.
Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este asunto. ¿Qué piensan ustedes sobre la supuesta infidelidad? ¿Creen que Ande cometió un error imperdonable? ¿O consideran que Kerem fue víctima de las circunstancias? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más sorpresas. Hasta pronto.